Bienvenidos a Reporteros, el magazine de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Soy Herminia Fernández. Comenzamos. Desde la posguerra hasta mediados de los 80, la Iglesia Católica belga puso en marcha un sistema de adopción de niños nacidos fuera del matrimonio. En ese entonces, miles de bebés fueron arrebatados a jóvenes belgas para ser vendidos a familias adoptivas. Para garantizar un anonimato aún mayor, algunas madres se veían incluso obligadas a dar a luz de forma anónima en el norte de Francia, uno de los únicos países de la Unión Europea que permite los nacimientos secretos. Hoy muchos de estos niños ya adultos buscan desesperadamente sus orígenes y desean obtener respuestas sobre los responsables de este escándalo. Nuestra corresponsal Alice Le Bourdon nos informa desde Francia y Bélgica. Aquí la historia. En este balneario del norte de Francia es difícil imaginar una red de adopción orquestada durante décadas por organizaciones benéficas católicas belgas. Sin embargo, hace solo unos años había varias clínicas privadas en este barrio de Malo-le-Vent, como la clínica Villette. Y a unos cientos de metros, la clínica Jean Bart. Ahí fue donde nació Christophe hace 64 años. Aquí es. Como el edificio fue reconstruido, ya no tiene nada que ver. Esta no es, ni mucho menos, la primera vez que este belga y su pareja se encuentran frente a frente a este edificio, hoy convertido en bloque de apartamentos. Christophe nació en secreto y busca desesperadamente sus orígenes. Tras varios años de investigación sigue teniendo pocas pistas, pero cree que nació en el último piso. Allá arriba era el piso de los belgas, como se le decía. Nací aquí, pasé un día aquí, luego crucé ilegalmente la frontera entre Francia y Bélgica. Tocaba escondernos bajo mantas. Terminé mi viaje en Amberes y a los 3 días ya estaba con mis futuros padres adoptivos. La madre de Christophe dio a luz en secreto, debido a una excepción legal en Francia que permite los nacimientos anónimos. Sin embargo, muchas jóvenes belgas se habrían visto obligadas a hacerlo, para después ver cómo sus bebés nacidos en Francia cruzaban la frontera en la otra dirección para ser vendidos en Bélgica. Una práctica habitual desde los años 40 hasta los 80. Lo que más me gustaría es que escarbáramos y escarbáramos, con la esperanza, por supuesto, de que encuentre a su madre, pero para averiguar por qué sucedió así, quién lo autorizó. Durante años la pareja ha investigado sin descanso. Hoy, Christophe ha conseguido abrir la puerta del edificio. Es la primera vez que entra en el edificio que lo vio nacer. A este periodista de profesión no le da miedo ir de puerta en puerta. Bonjour, nous sommes de Belgique. Et je suis né ici dans cette clinique. Los residentes no quieren que los filmen, pero acceden a que Christophe contemple la vista. La misma vista que su madre biológica tuvo hace 64 años. Estoy contento de volver aquí, porque durante unos minutos comparto el mismo lugar que ella. Se establece una conexión y eso es bueno. Lo único que Christophe sabe de su madre es que tenía 19 años cuando él nació. Si aún vive, tiene más de 80 años. Pero más allá de la búsqueda de sus orígenes, hay una pregunta que ronda la mente de Christophe. En Francia, un niño que nace en el anonimato es declarado automáticamente tutelado por el Estado. Entonces, ¿cómo pudieron los bebés cruzar la frontera para ser adoptados en Bélgica? A pesar de nuestras peticiones, la alcaldía de Malo-le-Vent no nos dio permiso para filmar. Bonjour. Seguimos a Christophe y Colette con una cámara escondida. Hola, vengo a pedirles información. Nací en Malo-le-Vent. Aquí registramos al bebé. Señor, nació en secreto. Sí. ¿Y se fue a Bélgica? ¿Y cómo es que la oficina de extranjeros de Bruselas no me reconoció como extranjero? ¿No lo sabe? No. No se lo puedo decir, tendría que pedirle al tribunal que se lo explique, pero yo no puedo. Sí, pero porque necesitábamos una explicación. ¿Hay un vacío legal o una ley? No sé cuántas veces he estado en esta alcaldía local.
Quizás sea la sexta o séptima vez, pero cada vez es una decepción. Aquí hay incluso un poco de agresividad porque me dicen, ¿qué está buscando aquí todavía? Estamos empezando a molestar, cuando lo mínimo es dar a Malo Levans, que ha visto ir y venir a tantos bebés belgas, la oportunidad de preguntarse, bueno, hemos arruinado un poco las cosas, así que vamos a ayudarles un poco. Al otro lado de la frontera, en Bélgica, la búsqueda de información no es menos opaca para Christophe. Esta es la organización responsable de su adopción. Todavía lleva el nombre de su fundadora, Thérèse Vanté. Las puertas permanecieron cerradas frente a nuestras solicitudes de permiso para filmar, pero Christophe ya ha podido consultar un expediente que le concierne. Se supone que hay información sobre la madre biológica. Obviamente la mía está completamente vacía, así que en el formulario ponen sobrecancelado. Ese fue el borrador mágico. Pertenecíamos únicamente a nuestra familia adoptiva, que no quería que nos buscaran por una razón u otra. En estas condiciones es prácticamente imposible rastrear a su familia biológica. Sin embargo, a lo largo de los años, los adoptados en Bélgica se han reunido en asociaciones. La propia Debbie fue vendida por una familia adoptiva por una institución religiosa, por 2.000 francos belgas, el equivalente a 500 euros de hoy, pero una gran suma en esa época. Christophe fue a mostrarle los certificados de nacimiento de otros bebés belgas nacidos en el anonimato. Entonces, aquí vemos a una tal Monique Courtier, 31 años. Con los adoptados belgas, todos los bebés del mismo hospital, aunque haya más de 10 años de diferencia, siempre es la misma señora. Para mí eso significa que estaba muy bien organizado. Realmente era una red en la que siempre encuentras los mismos nombres. Es el mismo registrador, es la misma partera. En su investigación, Christophe también dio con este folleto de la época, donde Thérèse Vanté presenta su trabajo de adopción. Sí, por razones imperiosas, la identidad de la madre debe permanecer oculta. La organización se encargará de que dé a luz a su hijo en un país vecino. Está todo ahí, y ni siquiera lo ocultó, porque en ese momento la gente decía, sí, bueno, está bien, puede ir a dar a luz a Francia, está bien. Tanto si nacieron en Bélgica como en secreto en Francia, se cree que un total de 30.000 bebés se vieron afectados por este tráfico. 33 años después de los hechos, esta mujer flamenca acepta contarnos su historia, con la condición de permanecer en el anonimato. Siempre ha atesorado este libro de nacimiento, incompleto. Embarazada a los 20 años, cuenta cómo le quitaron a su hijo contra su voluntad. En aquel momento, sufría un gran estrés psicológico. Aparte del hecho de que perdí a mi bebé, es tan inhumano. Todavía no puedo entender cómo se llegó a esta decisión. No me enteré sino hasta muchos años después de que había un tiempo de gracia para retractarse. No lo sabía. No lo sabía en absoluto. La causa de los adoptados belgas nacidos en secreto en Francia resurgió recientemente en el Parlamento Federal. Esta diputada también nació en Malo de Vans y a cambio de una contribución que pudo rastrear, fue adoptada por una familia flamenca. Cuando escucho los testimonios de padres biológicos, siempre hay una pregunta central. ¿Cómo está nuestro hijo? ¿Dónde fue a parar? No he hablado con mi madre, pero me hubiera gustado poder decirle que estoy bien y que he encontrado un hogar cálido. Una batalla política muy difícil de librar. Sin embargo, a la eurodiputada le gustaría que la Unión Europea aboliera la práctica del parto anónimo. En Francia, los defensores de dicha práctica consideran que ofrece un último recurso a las mujeres que no alcanzan el plazo legal para abortar. Debe ser posible para una mamá que no quiere tener hijos dar a luz en las mejores condiciones posibles. Por supuesto que debe ser así.
pero el marco debe ser 10 veces más elaborado y los derechos del niño deben tener su lugar junto a los derechos de la mujer. Frente a este debate que se repite regularmente, en 2022 se creó en Francia un organismo, la CNAOP, para facilitar el acceso a los orígenes de los niños nacidos en secreto, pero estas disposiciones no han permitido a las personas con las que nos reunimos encontrar los suyos. Tras semanas de preparación, Ingvild Ingels consiguió organizar este acto sin precedentes en el Senado belga. Una a una, las víctimas de la trata de menores suben al estrado para rendir su terrible testimonio. En toute impunité, Thérèse Wint nous a volé mon enfance, mon adolescence, nos vies. Merci beaucoup. Todas reclaman el reconocimiento oficial de su sufrimiento. Quedarse en silencio y no moverse es negacionismo. Que fueran otros tiempos no lo justifica. Jugar con la vida de los niños pequeños, clasificarlos, este es bueno para la adopción, ese otro no, es secuestro, es tráfico de niños. Ante estos casos que cada vez son más evidentes, las autoridades flamencas reaccionaron en 2021, creando este centro de filiación. Aquí, unos profesionales ayudan a los adoptados a buscar sus orígenes. Ingvild Ingels presentó recientemente su solicitud, pero tendrá que esperar a que se tramite. Recibimos unos 10 casos nuevos a la semana, así que ya tenemos una lista de espera bastante larga. La gente tiene que esperar más de un año. Pero además de la ayuda para rastrear el origen del niño, la eurodiputada reclama apoyo psicológico para los niños adoptados. Hay estudios internacionales que dicen que hay muchos más suicidios entre los niños adoptados. Por ejemplo, también hay dificultades en las relaciones con los padres, las relaciones amorosas e incluso las relaciones con los hijos. Benoit experimentó todo este sufrimiento hasta el día que encontró a su madre biológica, gracias al ADN. Pudo conocerla justo antes de que muriera. Desde entonces visita regularmente este pequeño cementerio de Flandes, donde está enterrada la mayoría de sus antepasados. Ese es mi abuelo. Fue él el que envió a mi madre a Francia. Aunque este abuelo no lo quería, Benoit siente la necesidad de volver aquí. Aquí empieza mi historia. Aquí está mi familia. Aquí están todas las historias, los chismes, las buenas y malas historias. Viví 15 años en el extranjero pensando que mi obsesión por la adopción iba a desaparecer cuando me fuera a otro sitio. Pero la llevé conmigo a todas partes. También quería encontrar paz. Y eso es, sin duda, lo que he estado buscando toda mi vida. Hoy ya no hay rencores para este hombre de 61 años. Ni siquiera hacia el sacerdote que había aconsejado a sus abuelos recurrir a una organización caritativa católica para su hija embarazada. En 2021, Benoit quiso simplemente dejar una nota en el registro de la antigua parroquia del sacerdote. Pero después el texto fue tachado. Simplemente había escrito, no estaba autorizado a hacerlo, pero la encontré. Y entonces me di cuenta de que lo había borrado. Esto demuestra una vez más que se trataba de una red y que se había montado todo un sistema. ¿Cuántos años después de mi nacimiento sigue siendo un secreto? La Iglesia belga ha expresado su compasión por el dolor de las víctimas y pide una investigación independiente sobre estas adopciones. Hasta aquí Reporteros de la Semana. Recuerde que para ver esta y las emisiones anteriores puede visitar nuestro sitio web france24.com. Hasta la próxima.